Soy Julián, tengo 68 años, padre de un único hijo, Ricardo, que ahora ya pasa los 40. No tuve más descendencia. Mi mujer murió joven, y desde entonces mi vida giró en torno a él. Lo crié solo, con mis manos encallecidas y el sudor que dejé en los campos de Michoacán. Sí, soy de allá, de un pueblo pequeño donde la tierra roja se pega a las botas y el olor del maíz recién hervido se confunde con el humo de las cocinas de barro. Todo lo que fui, todo lo que hice, siempre fue para que Ricardo tuviera un futuro que yo jamás imaginé para mí mismo. La tarde en que ocurrió todo era cálida, de esas tardes que parecen eternas. El sol caía despacio, pintando de naranja los cerros, y yo estaba en la casa de Ricardo, sentado en un rincón del amplio comedor, observando cómo el bullicio de la familia llenaba el aire. Era el cumpleaños de su suegro, don Armando, un hombre conocido en Morelia por su carácter fanfarrón y sus negocios de construcción. Nunca me cayó bien, lo admito, porque siempre me pareció de esos que creen que el mundo gira a su alrededor, pero ese día lo que vi superó cualquier coraje que hubiera sentido antes. Las mesas estaban adornadas con manteles elegantes, había arreglos florales de esos que cuestan más de lo que yo ganaba en una semana de jornal. En la cocina corría el olor de la carne asada, los chiles tatemados y el tequila caro que se descorchaba sin escatimar. Yo, con mi sombrero viejo sobre las rodillas, me mantenía en silencio, mirando. Nadie me preguntaba mucho, nadie me hacía sentir parte de la fiesta, y aún así sonreía, porque era mi hijo quien organizaba todo aquello. Mi muchacho, el que yo levanté con frijoles y tortillas, ahora rodeado de lujos. Cuando llegó la hora de los regalos, la música bajó y todos se acomodaron para mirar. Ricardo apareció con una gran sonrisa, llevando en las manos una cajita envuelta en papel dorado. Yo lo miré emocionado, pensando, algo tendrá también para mí, seguro. Y lo tuvo, sí, pero no como yo esperaba. Primero entregó el regalo a don Armando. «Sorpresa, suegro», dijo con entusiasmo entregándole la caja. Don Armando la abrió, y allí estaban, brillando bajo la luz del salón, las llaves de un automóvil último modelo, un Mercedes-Benz negro con interiores de piel. Todos aplaudieron, algunos gritaron, y él, con voz ronca, exclamó: «Ricardo, muchacho, esto es demasiado. Un auto de $80,000. Yo vi cómo lo abrazaba, cómo las risas se multiplicaban, cómo todos se levantaban a mirar por la ventana el coche estacionado en la entrada. Era un espectáculo. Los flashes de los celulares no dejaban de disparar. Mi hijo, mi propio hijo, brillaba en medio de aquella multitud, orgulloso de su gesto, mientras yo seguía en el rincón, invisible, con el corazón encogido. Pasados unos minutos, Ricardo volvió al centro y casi de paso se acercó a mí. Llevaba en la mano una bolsa de plástico transparente, de esas que se arrugan fácil. Dentro había una camiseta color gris con letras rojas mal impresas que decían «Best Dad Ever». Me la extendió como quien da una limosna. «Tome, pa, también le traje algo». La bolsa ni siquiera estaba envuelta en papel, ni un moño, ni una nota. Solo eso, una camiseta barata, seguramente de un puesto del mercado por el que se había cruzado deprisa. La gente apenas prestó atención. Algunos ni se dieron cuenta. Yo la tomé, asentí con una sonrisa fingida y murmuré: «Gracias, hijo». La tela era áspera, olía a tintura barata, y cuando la desdoblé vi que la talla ni siquiera correspondía a la mía. Era grande, enorme, como si ni siquiera se hubiera detenido a pensar en qué número de ropa uso. Mientras todos seguían celebrando al suegro con su auto flamante, yo tenía en las manos aquella camiseta que valía, con suerte, $10. No era el dinero lo que me dolía, sino el contraste. El auto para él, la camiseta para mí. El abrazo emocionado para el suegro, la mirada distraída para su propio padre. Recordé entonces cada madrugada en que me levantaba a las 4 para ir al campo, cada moneda que ahorré para que pudiera estudiar en la universidad de la capital, cada vez que me quedé sin comer carne para que él tuviera un par de zapatos nuevos. Recordé también las noches en que me pedía ayuda con sus tareas, y yo, aunque apenas entendía, me sentaba a su lado para acompañarlo. Todo eso me pasó por la cabeza en un instante, mientras el ruido de las risas y los brindis retumbaba a mi alrededor. Me quedé callado. No quise hacer una escena. Guardé la camiseta en la bolsa, la doblé con cuidado,
como si fuera un tesoro, aunque por dentro mi pecho ardía. Los ojos se me humedecieron, pero me contuve. No iba a darles a todos el gusto de verme débil. Ricardo ya había vuelto a la mesa del suegro, compartiendo tequila, escuchando anécdotas de negocios, recibiendo palmaditas en la espalda como si fuera un socio más. Y yo, en mi esquina, con la bolsa de plástico en las manos, me sentí por primera vez en mi vida como un estorbo, como un mueble viejo que nadie sabe dónde colocar. Ese día no lo dije, pero dentro de mí comenzó a nacer algo. No era rabia todavía, tampoco rencor. Era más bien una mezcla de tristeza y revelación. La certeza de que algo había cambiado para siempre entre mi hijo y yo. Al llegar la noche, cuando la fiesta terminó y las luces se apagaron, caminé de regreso a mi casa con la bolsa colgando de mi mano. El viento nocturno me trajo el olor a jacarandas y el canto lejano de un grillo. Y mientras avanzaba, con mis pasos lentos sobre la tierra suelta, pensé, ¿en qué momento me convertí en tan poco para él? Lo que no sabía Ricardo es que aquella camiseta no sería un simple regalo olvidado. Sería la semilla de algo más grande, de algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. La imagen de don Armando, con las llaves del coche brillando en la mano y la sonrisa desbordada, quedó grabada en mi memoria como una fotografía que no puedo arrancar de la pared. Esa noche, mientras yo guardaba la camiseta en mi ropero, lo recordaba con detalle. Su traje caro ajustado a un cuerpo que empezaba a desbordarse por los excesos, su reloj de oro que parecía un sol en la muñeca, y esa voz ronca, casi teatral, con la que le decía a todos, «Esto sí es un regalo, carajo. Miren nomás qué muchacho tan generoso tengo de yerno». Lo dijo varias veces, casi gritándolo, como si quisiera asegurarse de que hasta el último vecino en la calle escuchara. Y cada vez que lo repetía, mi hijo reía orgulloso, recibiendo las palmadas en la espalda de los invitados. Nadie mencionó mi camiseta. Nadie. Don Armando siempre había sido un hombre de excesos. En Morelia, todos sabían que tenía terrenos, contratos con el gobierno y un ejército de trabajadores que le hacían reverencias. Yo lo veía y pensaba en las diferencias entre los dos. Mientras él hablaba de viajes a Cancún y cenas en restaurantes caros, yo recordaba las veces en que, con suerte, comíamos frijoles con tortilla en casa, acompañados de agua fresca de limón. Lo curioso es que nunca me había dolido la comparación, hasta ahora, porque en ese momento no era un extraño quien me ponía en segundo lugar, sino mi propio hijo. Durante la fiesta, don Armando jugaba con las llaves del coche como un niño con juguete nuevo. Caminaba entre las mesas, mostrando a todos el control remoto, presumiendo que el auto tenía pantalla táctil, asientos de piel calefactables y cámara de reversa. «Es que Ricardo sabe cómo tratar a su familia», decía con voz engolada, «no como otros que se hacen viejos y esperan que los mantengan». Yo sabía que esa indirecta era para mí. No era la primera vez que lanzaba comentarios así, como dardos envenenados, y lo peor era que los demás reían, algunos mirándome de reojo como si la burla tuviera gracia. Ricardo no dijo nada, no defendió a su padre. Se limitó a reír con todos, a brindar una copa más. Me quedé sentado, con un plato de carnitas frente a mí, que ya se habían enfriado. El olor a tequila mezclado con perfume caro me mareaba. Afuera, los mariachis que habían contratado tocaban El Rey, y yo pensé en la ironía de la letra. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Pues sí, pensé, el suegro tiene dinero y mi hijo lo complace. Yo, en cambio, tengo canas, arrugas y una camiseta de $10. Más tarde, cuando la música se detuvo y algunos invitados se fueron, vi cómo don Armando sacó su celular para hacer una videollamada. Mostró el auto estacionado en la entrada, las llaves en alto, y gritaba al otro lado de la pantalla, «Miren lo que me regaló mi yerno, un auto de $80,000». Yo estaba a unos metros, invisible, como siempre. Escuché cómo la persona del otro lado lo felicitaba y cómo él entre carcajadas respondía, «Es que yo soy como un padre para Ricardo. ¿Qué más puedo pedir?». Esas palabras fueron un cuchillo. Como un padre. Yo, que había dado la vida entera por mi hijo, reducido a una sombra, a un estorbo, mientras otro se llevaba el título que me correspondía por derecho y por sangre. Cuando la fiesta acabó y los invitados se marcharon, don Armando aún estaba afuera,
acariciando el auto, subiendo y bajando de él como si tuviera 10 años. Ricardo lo acompañaba, fascinado de verlo feliz. Yo, cansado, me acerqué para despedirme. «Ya me voy, hijo», le dije. Ni siquiera me miró mucho. «Sí, pa, gracias por venir». Eso fue todo. Unas palabras rápidas, sin abrazo, sin detenerse. Mientras tanto, don Armando me dio una palmada fuerte en la espalda y dijo con sorna: «Cuídese, don Julián, y no se ponga celoso, que su hijo sabe bien cómo repartir cariño». Me reí por compromiso, aunque por dentro me ardía la sangre. Caminé de regreso a mi casa con la luna llena, iluminando las calles empedradas. Escuchaba todavía la risa del suegro retumbando en mi cabeza. Esa noche no dormí. Me revolvía en la cama, viendo el techo, pensando en todo lo que había entregado, en lo que significaba para Ricardo. El recuerdo de don Armando, con sus manos gordas y sus joyas brillando, abrazando a mi hijo como si fuera suyo, me golpeaba una y otra vez. Fue ahí, en la oscuridad de mi cuarto, con el canto de un gallo lejano anunciando la madrugada, cuando sentí que algo dentro de mí se quebraba. No podía seguir siendo el hombre invisible. No podía permitir que un forastero me robara lo único que me quedaba, el respeto de mi propio hijo. Lo que aún no sabía era cómo, ni cuándo, pero la semilla de la rebeldía ya estaba germinando, y don Armando, con su arrogancia, estaba echando el abono perfecto para que creciera. A la mañana siguiente de aquella fiesta, me levanté con los huesos pesados, como si me hubieran cargado un costal de cemento encima durante la noche. El gallo cantó temprano. El olor a café de olla llenó mi cocina, y mientras revolvía el azúcar con la cuchara de madera, no podía sacarme de la cabeza la imagen de don Armando recibiendo el auto, y la camiseta gris arrugada en el respaldo de una silla. Me senté frente a la taza humeante, y sin querer empecé a recorrer mi propia vida como quien hojea un álbum viejo de fotografías. Recordé mis primeros años en el campo, cuando apenas tenía 12 y ya iba tras la yunta de bueyes, arando la tierra roja que se pegaba a las botas. El sol de Michoacán no perdona, y yo aprendí a trabajar con la frente sudada, con las manos partidas y la espalda arqueada. Cuando Ricardo nació yo tenía 27. Su madre, Teresa, era la alegría de la casa. Cocinaba enchiladas de queso que aún hoy me parecen insuperables. Cantaba mientras lavaba la ropa en el río, y me miraba con esos ojos negros que tenían el poder de calmar cualquier tormenta. Pero la vida es cruel. A los 6 años de Ricardo ella enfermó de los pulmones. No hubo dinero ni doctor que pudiera salvarla. La vi apagarse lentamente, mientras yo juraba en silencio que cuidaría de nuestro hijo como lo más sagrado de mi existencia. Y lo hice. Vaya que lo hice. Me levantaba antes del amanecer para cortar caña, para cargar costales de maíz, para vender frutas en el mercado. Había días en que regresaba con las manos temblorosas del cansancio, pero al ver a Ricardo dormido, con sus pestañas largas y su respiración tranquila, todo valía la pena. No tenía lujos, pero nunca le faltó un plato en la mesa. Cuando pedía un cuaderno nuevo para la escuela, yo me partía el alma para conseguirlo, aunque eso significara no comprarme ni un par de guaraches cuando los míos ya estaban rotos. Recuerdo una tarde lluviosa en particular. Ricardo tendría unos 10 años y quería ir a la excursión escolar a Pátzcuaro. La cuota era de 200 pesos, una fortuna para mí en ese entonces. Yo no los tenía. Pasé 3 días completos cargando leña y vendiéndola en la plaza, con los hombros adoloridos y los dedos llenos de astillas. Cuando logré juntar el dinero, se lo di envuelto en un pañuelo. Él me abrazó fuerte y me dijo: «Gracias, pa, nunca voy a olvidar esto». La frase me perfora todavía porque mírame ahora, lo olvidó. Más tarde, cuando entró a la universidad en Morelia, mis sacrificios crecieron. Vendí la pequeña parcela que había heredado de mis padres para pagarle los estudios. Era lo único que tenía mío, ese pedazo de tierra donde había jugado de niño, donde enterramos a mi perro viejo y donde mi padre me enseñó a sembrar. Lo entregué sin mirar atrás, convencido de que el futuro de Ricardo valía más que cualquier herencia. Mientras él estudiaba contaduría y luego se hacía de amistades influyentes, yo seguía trabajando en lo que encontraba: albañil en construcciones, vigilante nocturno, cargador en la central de abastos. Había noches en que me quedaba dormido sobre un costal de harina, con la cabeza apoyada en mis brazos,
pero siempre me repetía, es por Ricardo, es por Ricardo. Y ahora, tantos años después, ¿qué recibo a cambio? Una camiseta de $10. El contraste me quemaba por dentro. No era que yo esperara un auto ni un reloj de oro, ni mucho menos. Solo esperaba que recordara que en ese instante en que entregaba un regalo de $80,000 a otro hombre, se le ocurriera voltear a ver a su padre y pensar, este fue quien me dio la vida y me enseñó a caminar cuando no tenía nada. Pero no, el recuerdo de mis sacrificios parecía haberse borrado de su memoria. Ese día, mientras miraba la camiseta colgada en la silla, me vino a la mente la imagen de Teresa. La imaginé mirándome con esos ojos negros, preguntándome si había valido la pena todo lo que hice. Sentí un nudo en la garganta y tuve que levantarme de la mesa para no llorar. Salí al patio. El aire fresco de la mañana traía consigo el aroma de las bugambilias y el canto de unos pájaros que revoloteaban en la higuera. Respiré hondo, intentando calmarme, pero lo único que encontré fue un silencio pesado. Me pregunté, ¿en qué momento Ricardo cambió? ¿En qué instante dejó de ver a su padre para empezar a ver solo al suegro como figura de respeto? No tenía la respuesta. Pero lo que sí sabía era que mi historia, la de los sacrificios y la entrega, no merecía acabar en el olvido ni en la burla. Y mientras más pensaba, más claro me quedaba que no iba a quedarme cruzado de brazos. El dolor de mis recuerdos se estaba transformando poco a poco en algo más, en una determinación que aún no tenía forma, pero que empezaba a latir en lo más hondo de mi pecho. Los días después de la fiesta pasaron lentos, como si el tiempo se arrastrara con desgano. Yo intentaba ocuparme en las labores del huerto, regar las matas de jitomate, podar los naranjos, barrer las hojas secas, pero mi cabeza no me daba descanso. Cada vez que miraba la camiseta gris colgada en el respaldo de la silla, sentía que se burlaba de mí. No era una prenda, era un símbolo, un recordatorio cruel de lo poco que mi hijo pensaba en mí. Ricardo, mientras tanto, parecía haber olvidado por completo la diferencia de los regalos. Me llamaba de vez en cuando, pero sus palabras eran siempre rápidas, mecánicas, como quien cumple con una obligación. «¿Cómo está, pa?», decía, y antes de que yo alcanzara a responder, ya estaba despidiéndose. «Bien, hijo», intentaba yo, pero la línea ya se quedaba en silencio. Era como hablarle al viento. Pronto empecé a notar otras cosas. Las reuniones familiares, a las que antes me invitaba, ahora se hacían en la casa del suegro. Yo me enteraba por los comentarios de los vecinos que lo veían llegar con su familia, vestido elegante, con sus hijos corriendo detrás. A mí no me decía nada. Si le preguntaba, respondía, «Es que era algo chiquito, pa, no se preocupe». «Chiquito», decía, pero yo sabía que había mariachis, banquetes, botellas de vino caro. Lo sabía porque en el pueblo las noticias vuelan más rápido que los pájaros. Una tarde pasé frente a una cafetería en el centro y lo vi sentado en la terraza con don Armando. Estaban riendo fuerte, hablando de negocios, con las tazas de capuchino humeando frente a ellos. Ricardo lo escuchaba con atención, tomando notas en una libreta, como si el suegro fuera su maestro. Yo me quedé parado unos segundos en la acera, con las manos hundidas en los bolsillos. Nadie me vio, o al menos fingieron no verme. El golpe más duro llegó unas semanas después, en la fiesta de cumpleaños de uno de mis nietos, Danielito, que cumplía 7 años. Yo llegué con una caja envuelta en papel azul. Le había comprado un balón de fútbol, porque sé que le encanta jugar en la calle con los amigos. Toqué la puerta y fue mi nuera quien abrió. Su sonrisa era tensa, como si no esperara verme. «Ah, don Julián, qué sorpresa», dijo y me dejó pasar sin entusiasmo. Dentro de la sala estaban todos, la familia del suegro, los primos, los amigos de la escuela. Los niños corrían alrededor de un pastel enorme decorado con superhéroes. Cuando Ricardo me vio, frunció el ceño. «Pa, le hubiera dicho que no hacía falta que viniera, era algo sencillo», murmuró en voz baja. «¿Sencillo?». Había globos hasta en el techo y un payaso animando la fiesta. Yo me quedé quieto, con el balón en las manos. Danielito lo recibió emocionado, pero apenas tuvo tiempo de abrazarme porque de inmediato don Armando apareció con una bicicleta nueva y todos los niños gritaron de alegría. El balón quedó rodando en una esquina, olvidado. Ese día sentí que me partían el alma en dos. Me quedé sentado solo, mientras todos rodeaban al suegro y aplaudían su gran regalo.
Vi a mi hijo sonreír orgulloso, como si Armando fuera el verdadero abuelo de mis nietos. Y ahí lo supe. Me estaban borrando de a poco, como se borra una palabra escrita con lápiz. De regreso a casa, con la tarde cayendo y el cielo pintado de tonos rosados, me detuve en medio del camino de tierra. El aire olía a leña quemada y a tortillas recién hechas que salían de las casas vecinas. Cerré los ojos y escuché los sonidos del pueblo, los perros ladrando, una campana de iglesia en la distancia, el canto de un gallo atrasado, y pensé, basta, ya no más. No era rabia lo que me llenaba el pecho, era otra cosa más pesada, una dignidad herida que pedía justicia. No podía seguir siendo un fantasma, un invitado incómodo en la vida de mi propio hijo. Había llegado al punto de quiebre. La camiseta gris seguía esperándome en la silla cuando entré a la casa. La miré un largo rato, en silencio, hasta que mis manos empezaron a temblar. Me di cuenta de que aquella prenda ya no era un simple regalo olvidado, era el detonante, la chispa que encendería el fuego que llevaba apagado demasiado tiempo. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la mesa, escribiendo en un cuaderno viejo que guardaba en el cajón. No sabía todavía qué haría, pero empecé a hacer listas, a escribir recuerdos, a poner en orden mis pensamientos, como quien prepara un plan sin darse cuenta. Lo único claro era esto: ya no iba a dejar que me humillaran. El día en que decidí hablar con Ricardo no fue planeado. Simplemente me desperté con la sensación de que ya no podía seguir guardando silencio. Habían pasado semanas desde el cumpleaños de Danielito, y el peso de la humillación seguía dentro de mí como una piedra atorada en el estómago. Me levanté temprano, como siempre. Preparé café de olla, partí un pan dulce de piloncillo y me quedé mirando el vapor que subía de la taza. El aire estaba fresco, con ese aroma a tierra húmeda que deja la madrugada en Michoacán. Mientras sorbía lentamente, repetía en mi cabeza una y otra vez lo que iba a decirle. Con respeto, me decía, pero firme, no con lágrimas, sino con palabras claras. Así que tomé el camión al centro de Morelia y caminé hasta la oficina donde él trabajaba. Era un edificio moderno, de vidrios espejados, muy distinto a los talleres polvorientos donde pasé yo la mayor parte de mi vida. Entré con paso inseguro. La recepcionista me miró raro, como si un viejo campesino con sombrero no tuviera nada que hacer ahí. «Vengo a ver a Ricardo. Soy su padre», dije con voz firme. Ella marcó por teléfono y unos minutos después, mi hijo apareció. Llevaba un traje gris impecable, corbata azul y un portafolio en la mano. Al verme, frunció el ceño como si no esperara, ni quisiera, mi visita. «Pa, ¿qué hace aquí?», preguntó en voz baja, casi molesto. «Necesito hablar contigo, hijo», le respondí mirándolo a los ojos. Me llevó a una sala pequeña de juntas, con aire acondicionado que helaba los huesos. Nos sentamos frente a frente. Yo apoyé las manos sobre la mesa, él el celular, que no dejaba de vibrar con mensajes. Respiré hondo y solté lo que llevaba semanas guardado. «Ricardo, ¿por qué me diste una camiseta de $10 mientras a tu suegro le regalaste un auto de 80,000? El silencio que siguió fue tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Él bajó la mirada un segundo, pero enseguida recuperó su tono altanero. «Pa, no lo tome así. Es que el suegro me ha ayudado mucho con los negocios. Gracias a él tengo contratos, contactos, oportunidades. Usted sabe cómo es». Lo miré fijo. «¿Y yo, Ricardo? ¿Yo no te ayudé? ¿No me partí el lomo toda la vida para que llegaras hasta aquí? ¿No vendí mi tierra para que estudiaras?». Él se removió incómodo en la silla. «Sí, pa, y se lo agradezco. Pero ya pasó. El suegro es otra cosa. Es importante para mi carrera». Esas palabras me dolieron más que cualquier insulto. Ya pasó. Como si mis sacrificios fueran historia vieja, polvo de camino que ya no cuenta. «¿Otra cosa?», repetí con la voz quebrada. «Yo soy tu padre, Ricardo. Tu padre. El único que te cargó en brazos cuando llorabas de niño. El que se quedó sin comer para que tú tuvieras zapatos. El que te enseñó a ser honesto, trabajador. Y ahora resulta que otro hombre es más importante». Él suspiró, se frotó la frente y dijo con frialdad: «Pa, no se lo tome personal. A usted lo quiero, pero de otra manera. Usted ya está grande. No entiende cómo funciona el mundo ahora». Esa frase fue la daga final. Ya está grande.
No entiende. Me levanté despacio, apoyando mis manos temblorosas en la mesa. Lo miré con una calma que me sorprendió a mí mismo. No, hijo, le dije. El que no entiende eres tú. Crees que el mundo se mide en autos, trajes y contratos. Crees que lo que hicimos los viejos ya no vale. Pero escucha bien. Un día, cuando te falte lo que tienes, vas a recordar quién estuvo siempre contigo. Y para entonces quizás sea tarde. Él intentó responder, pero lo detuve con un gesto de la mano. No necesito un auto, ni un reloj de oro, ni nada de eso. Solo necesitaba respeto, Ricardo. Respeto y memoria. Y si no puedes darme eso, entonces no me des nada. Salí de la sala con pasos lentos pero firmes. Afuera, el sol de mediodía me golpeó en la cara y sentí que, aunque la conversación me había desgarrado por dentro, también me había liberado. Ya no tenía miedo de decir lo que pensaba. Esa noche en mi casa volví a mirar la camiseta gris, pero esta vez no sentí tristeza. Sentí algo diferente, una certeza que se estaba formando. Mi hijo me había dejado claro que yo no contaba para él más que como un recuerdo viejo. Bien, pensé, entonces yo también tomaría una decisión, y no sería la que él esperaba. El punto de quiebre ya había pasado. Ahora venía la acción. Después de aquella conversación en la oficina, regresé a mi casa con el corazón herido, pero también con una claridad que nunca antes había sentido. Caminaba por las calles empedradas de Morelia, mirando los balcones coloniales, las bugambilias que colgaban como cascadas de colores y los vendedores de gazpacho ofreciendo vasos rebosantes de fruta con chile y limón. Todo eso me recordaba que el mundo seguía su curso, con o sin mí, pero yo no podía quedarme detenido en la esquina del desprecio. Esa noche, sentado en mi mesa de madera con una vela encendida, abrí el viejo baúl que guardaba en el cuarto. Dentro estaban los recuerdos de toda mi vida, fotografías amarillentas de Teresa, dibujos de Ricardo cuando era niño, cartas que nunca envié, y al fondo, bien escondida bajo un falso compartimento que yo mismo había construido, estaba la carpeta de mis ahorros. No eran millones, pero tampoco era poco. Eran 35 años de trabajo, de juntar monedas en un frasco, de no gastar en cosas innecesarias. Además, estaba un papel que para mí valía más que cualquier coche. Las escrituras de un terreno que nunca le mencioné a mi hijo. Un pedazo de tierra cerca del lago de Pátzcuaro, herencia de un primo lejano que falleció sin hijos. Esa tierra, fértil y hermosa, con vista al agua azul y rodeada de pinos, yo la había guardado como un secreto. Pensaba que algún día se la entregaría a Ricardo, pero después de verlo arrodillarse frente al dinero y despreciar todo lo demás, entendí que ese regalo no sería para él. Pasé varias noches en vela, pensando qué hacer. Tenía opciones: venderlo y darme una vida cómoda, dejarlo en herencia a mi hijo aunque no lo mereciera, o buscar un destino distinto. Al final, el corazón me dictó el camino. Decidí que mis ahorros y ese terreno serían para los nietos. No para Ricardo, no para su ambición, sino para Danielito y Camila, para que algún día supieran que su abuelo creyó en ellos. Comencé a redactar un testamento. Fui con un notario del pueblo, un hombre serio que me recibió en su despacho, lleno de papeles apilados y olor a tinta fresca. Cuando le expliqué lo que quería hacer, me miró con sorpresa, pero también con respeto. ¿Está seguro, don Julián?, me preguntó. Es una decisión fuerte. Más seguro que nunca, respondí firme. No quiero que mi esfuerzo caiga en manos de alguien que ya me dio la espalda en vida. Quiero que sirva para algo noble. Firmé los documentos con una mezcla de alivio y tristeza. Era como cerrar un ciclo, como escribir mi última palabra en un libro que no podía continuar igual. Además del testamento, decidí otra cosa. Parte de mis ahorros los destinaría a una beca para jóvenes del pueblo que quisieran estudiar y no tuvieran recursos. Había visto a tantos muchachos abandonar la escuela para irse de jornaleros a Estados Unidos que me dolía el corazón. Quería que al menos algunos tuvieran la oportunidad que yo nunca tuve. El notario me ayudó a establecer el fondo. Yo imaginaba los rostros de esos muchachos recibiendo la noticia de que podrían seguir estudiando gracias al viejo Julián. Eso me daba más paz que cualquier otra cosa. Cuando todo estuvo en orden, regresé a casa. La camiseta gris seguía colgada en la silla,
y por primera vez la miré con una sonrisa amarga. Entendí que ese regalo había sido la chispa que me impulsó a actuar. Sin esa humillación, quizá nunca me habría atrevido a tomar una decisión tan grande. Los días siguientes noté un cambio en mí mismo. Caminaba con la espalda más recta, con la mirada más clara. Los vecinos lo notaron también. «Lo veo distinto, don Julián, hasta rejuvenecido», me dijo una vecina mientras compraba tortillas. Yo solo respondía con un gesto. No era rejuvenecimiento, era dignidad. Una tarde, mientras arreglaba mis herramientas, Ricardo apareció en mi casa. Venía apurado, como siempre, con el celular en la mano. «Pa, necesito que me firme unos papeles», dijo sin siquiera saludarme. «Es sobre el terreno de Pátzcuaro, me enteré que usted lo tiene». Yo lo miré con calma. «Ese terreno ya no es tuyo, hijo». «¿Cómo que no? Si soy su único heredero», respondió, alterado. Lo miré fijo y con voz tranquila pero firme le contesté: «Heredero no se es por obligación de sangre, Ricardo, sino por méritos de corazón». Se quedó helado. No entendía lo que yo ya había decidido, y no sentí la necesidad de explicarle más. Ya lo sabría en su momento. Aquella noche dormí mejor que en muchos años. Lo que hice después de la humillación fue simple y a la vez profundo. Aseguré que mi sacrificio no se desperdiciara en manos ingratas, sino que floreciera en quienes aún tienen el corazón limpio. Pasaron algunos meses desde aquel día en que Ricardo me exigió las escrituras. Yo no volví a tocar el tema. El testamento estaba firmado, el terreno asegurado para mis nietos y el fondo para becas en marcha. Mi decisión era firme como las piedras del acueducto de Morelia. Podía desgastarse con el tiempo, pero nunca caerse. Durante esas semanas me dediqué a mi vida sencilla. En las mañanas cuidaba mi huerto. En las tardes me sentaba en la plaza a escuchar a los viejos tocar guitarra y cantar sones michoacanos, y en las noches me acompañaba el silencio, roto solo por los grillos. La camiseta gris, aún colgada en la silla, se volvió un recordatorio diario. No la odiaba ya. La miraba y pensaba: aquí empezó mi despertar. Un día recibí la visita de mis nietos, Danielito y Camila. Habían venido solos, con permiso de su madre. Llegaron corriendo, con las mejillas rojas del calor y el cabello revuelto por el viento. «Abuelo, ¿podemos jugar fútbol en el patio?», me preguntó Danielito, sosteniendo el balón que yo le regalé en su cumpleaños. Sentí un calor en el pecho. Ese balón que había quedado olvidado entre bicicletas y regalos caros, ahora estaba gastado, lleno de rayones. Eso significaba que lo usaba todos los días. «Claro que sí, hijo», respondí con una sonrisa. Jugamos hasta que el sol se escondió detrás de los cerros. Sus risas llenaban el aire, y yo me sentí vivo otra vez. Al final, cuando se sentaron en la banquita a tomar agua, los miré fijamente y les dije: «Quiero que sepan algo. El día que yo ya no esté, tendrán un lugar especial donde construir su futuro. Un pedazo de tierra cerca del lago, para que hagan con él lo que su corazón les diga». Ellos no entendieron del todo, pero me abrazaron fuerte, y ese abrazo fue todo lo que necesitaba. Con el tiempo, mi decisión se fue filtrando en el pueblo. El notario comentó discretamente que yo había dejado un fondo para becas. Los jóvenes que se enteraron venían a saludarme con respeto. Algunos incluso me decían: «Gracias, don Julián. Usted nos está dando una oportunidad». Esas palabras eran como medicina para mis heridas. Ricardo, en cambio, se enteró de la verdad cuando menos lo esperaba. Llegó un día furioso a mi casa, con la cara roja y los ojos desorbitados. «¿Cómo que el terreno es para mis hijos y no para mí?», gritó apenas cruzó la puerta. Yo lo miré tranquilo, sentado en mi silla de madera. «Así es, Ricardo. Ellos lo merecen. Tú ya tomaste tu camino, y no fue conmigo. Eso es una traición. Soy su hijo, carajo». Su voz temblaba de rabia. Respiré hondo y contesté con calma: «No es traición, hijo. Traición fue olvidarte de mí cuando más necesitaba tu respeto. Traición fue regalarle a otro hombre lo que yo merecía. Yo no te quito nada. Simplemente decidí que lo poco que tengo irá a quienes aún saben lo que significa el amor de un abuelo». Se quedó callado, con los puños cerrados. Lo vi debatirse entre insultarme o marcharse. Finalmente, dio media vuelta y salió, azotando la puerta. Yo lo seguí con la mirada, y aunque me dolió en el alma verlo irse así, también sentí una paz profunda.
Había hecho justicia, no con gritos ni venganza, sino con la dignidad silenciosa de quien sabe dónde debe poner su legado. El tiempo pasó. Mi salud empezó a decaer como es natural a mis 68 años, pero no me quejo. Los nietos venían a visitarme. Los jóvenes beneficiados con la beca me saludaban con sonrisas agradecidas, y los vecinos me trataban con más respeto que nunca. Una tarde, sentado frente a la higuera de mi patio, pensé en Teresa. Imaginé que me miraba desde el cielo con esos ojos negros que tanto extraño. Le hablé en silencio. Cumplí, mujer. No dejé que nuestro sacrificio muriera en vano. La brisa movió las ramas suavemente, como si ella respondiera con un gesto invisible. Hoy sé que no necesito autos, ni relojes, ni trajes caros para sentirme alguien. Lo único que necesitaba era saber que mis manos, que trabajaron la tierra y cargaron costales durante toda una vida, dejaron huella en los corazones correctos. Ricardo quizá nunca entienda, o tal vez lo hará cuando la vida le muestre su lado más duro. Pero yo, Julián, el viejo campesino, ya no espero nada de él. Me basta con ver a mis nietos sonreír y a los jóvenes estudiar gracias a lo poco que pude dejarles. La camiseta gris sigue ahí, en la silla. No la tiré. La guardo como recordatorio de que a veces los desprecios son los que nos empujan a escribir el último capítulo de nuestra vida con dignidad. Porque al final, la justicia no siempre se grita. A veces se escribe en silencio, con actos que hablan más fuerte que las palabras.